Estados Unidos de América no renovó el permiso para la venta de petróleo ruso sancionado transportado en tanqueros y, de hecho, restableció esas mismas sanciones. Las sanciones de Estados Unidos contra el petróleo de la Federación Rusa volvieron a entrar en vigor. El permiso fue emitido el 12 de marzo y estuvo vigente hasta el 11 de abril inclusive. Ya han pasado 2 días desde que el permiso expiró y no se ha emitido uno nuevo. Y así, parte de los espectadores ya pudieron respirar aliviados y decir que, Donald Trump finalmente no está dando nuevas concesiones a Vladimir Putin. Pero, desafortunadamente, incluso después de la reanudación de las sanciones, Rusia seguirá ganando miles de millones con el petróleo, ya que Trump ha iniciado otro proceso aún más peligroso. El regreso de las sanciones en esta etapa no tendrá el efecto adecuado sin un control apropiado sobre su cumplimiento, y en este episodio lo analizaremos juntos. ¿Qué está mal con las sanciones de Trump contra la Federación Rusa? Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de que empecemos este episodio les pido que se suscriban al canal, le den like al episodio, dejen cualquier comentario bajo este video y se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, las sanciones de Estados Unidos contra el petróleo ruso se han vuelto a imponer después de que la administración de Trump levantara las restricciones por un mes. Este paso sin duda satisfará a los partidarios de Ucrania en Europa, pero Rusia todavía tiene muchas formas de evadir estas sanciones. Y lo importante es que las sanciones las impuso el propio Donald Trump. Trump creó muchos mecanismos. Las sanciones de Estados Unidos al petróleo se reimpusieron después de Trump. Las restricciones al petróleo ruso de Trump se volvieron a imponer. La administración levantó las restricciones por un mes. Ministerство финансов США sanciones contra el petróleo ruso el mes pasado. Sobre el petróleo y el gas después del bloqueo de facto. La administración de Trump levantó las sanciones por un mes, o en respuesta a preguntas. En Vietnam, ataques estadounidense-israelíes. Las sanciones sobre el petróleo, nuevamente contra Rosneft y Lukoil, impuestas en octubre del año pasado, realmente dañaron los ingresos de Rusia por la venta de petróleo. Pero todo eso se anuló. Y justo después de que Trump levantó las sanciones, aunque fuera temporalmente, los demócratas dijeron que fue una tontería darles algún tipo de concesión a los rusos. ¿Cuál era el sentido de todo esto? Bueno, por ejemplo, los expertos están seguros de que se podría haber hecho mejor. Si ya era necesario, pues ni modo. Si iban a levantar las sanciones contra el petróleo ruso para estabilizar el mercado debido a la guerra en Medio Oriente, la administración de Trump al menos pudo haber exigido que las ganancias del petróleo ruso, bajo esta suspensión de sanciones, se depositaran en una cuenta de depósito en garantía y se usaran solo para alimentos y medicinas, por ejemplo. Además, se podría haber reducido oficialmente y drásticamente el tope de precios del petróleo ruso para disminuir el flujo de ingresos hacia Rusia. Es decir, la venta de petróleo ruso seguiría ocurriendo porque se levantaron las sanciones, pero sería a un precio más bajo de lo que quería Putin. Pero al parecer, Trump y su equipo estaban tan asustados por las consecuencias de su guerra en Medio Oriente que empezaron, de manera histérica, a levantar las sanciones sin pensar. Les recuerdo que, además del petróleo ruso, Trump incluso logró levantar las sanciones contra el petróleo iraní, permitiendo que el enemigo ganara miles de millones justo en medio de la guerra. Ahora, después de más de un mes, Trump restablece las sanciones contra el petróleo ruso y comienza el bloqueo del estrecho de Hormuz para detener la venta de petróleo iraní. Y yo, ¿saben? En esta situación solo tengo una pregunta. ¿Es Donald Trump lo suficientemente valiente como para salir y decir, chicos, me equivoqué? Pero parece que incluso en el entorno de Trump tenían dudas. Hasta el sábado no estaba claro si se cancelaría la exención de sanciones para Rusia. Al final, 3 demócratas, la miembro del Senado de Relaciones Internacionales, Jeanne Shaheen, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y la miembro del Senado de Asuntos Bancarios, Elizabeth Warren. El viernes pidieron a la administración de Trump que bajo ninguna circunstancia extendiera la licencia general del Departamento del Tesoro, declarando que, y cito, permite a Rusia y sus cómplices ganar más de $4.000 millones. Al final Trump sí restableció las sanciones, pero hay un problema. Este evento no es motivo de celebración. O sea, muchos suspiraron aliviados y dijeron, bueno, hubo una pausa en las sanciones por un mes, no la renovaron, no extendieron esa pausa, entonces las sanciones se restablecieron, ya podemos relajarnos. Pero no. Trump creó una situación en la que a todos, discúlpenme, les importa un comino sus sanciones y amenazas, sobre todo porque él mismo no las controla en absoluto. Ahora les voy a explicar todo para que no saquen conclusiones apresuradas.
Esta pausa de un mes, cuando se levantaron las sanciones, impulsó aún más a todos los intermediarios rusos a cargar petróleo ruso bajo sanciones, esperando un nuevo beneficio de la licencia, o porque la administración de Trump dio a entender que estaría dispuesta a hacer la vista gorda con el petróleo ruso para suavizar las consecuencias de su política hacia Irán. Es decir, todos entienden que Trump ya ha desplomado el mercado petrolero con su guerra contra Irán y es poco probable que también persiga el petróleo ruso sancionado. Como que todos entienden que eso no es prioridad en este momento. Y aquí quiero dejarlo claro una vez más. La cuestión es precisamente el control de las sanciones y Trump no controla nada en este momento. Voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Las sanciones impuestas en octubre del año pasado contra Lukoil y Rosneft funcionaron por dos razones, es decir, no solo porque se impusieron, no, hubo dos razones. La primera razón fue la presión de Estados Unidos sobre la India, que empezó a rechazar la compra de petróleo ruso para no arruinar sus relaciones con Trump. Y la segunda razón fue la caída de la demanda global, lo que permitió a la India comprar petróleo de otros países sin afectar mucho su bolsillo. Es decir, se juntaron dos factores, las sanciones funcionaron. En este momento Trump no está ejerciendo ninguna presión sobre la India. La India compra el petróleo que simplemente quiere, y el mercado ya está en shock por la escasez de petróleo. Y ahora, cuando debido al cierre del estrecho de Hormuz la demanda de petróleo es colosal, será muy difícil convencer a la India de dejar de comprar petróleo a Rusia nuevamente. Y tampoco es un hecho que Trump vaya a hacer eso, porque la reanudación de las sanciones contra la Federación Rusa es un paso puramente simbólico y difícilmente tendrá algún efecto en este momento. Ok, vamos a analizar esta situación en el gráfico. Este es un gráfico en el que se pueden ver las reservas de petróleo ruso que se almacenan en petroleros y están en el mar. Es decir, ese petróleo que ya se cargó en los petroleros no se pudo vender y ese petróleo está flotando en algún lugar en mar abierto. Así que en el gráfico se puede ver claramente el efecto de esas mismas sanciones. Cuando las sanciones se introdujeron a finales de octubre del año pasado, el petróleo empezó a acumularse gradualmente en los petroleros rusos de la flota fantasma. Rusia no podía venderlo en ningún lado. Los petroleros estaban a la deriva en algún lugar entre la India y China con la esperanza de que alguien comprara ese petróleo. Al final, como veremos en el gráfico, Rusia acumuló en mar abierto 133 millones de barriles de petróleo que nadie tenía intención de comprar. Simplemente la descargaron en los petroleros y ahí se quedó detenida en algún lugar del mar. Pero en cuanto Estados Unidos relajó las sanciones el 12 de marzo de este año, todos empezaron a comprar ese petróleo ruso de los tanqueros en el mar como pan caliente y además a un precio triple. Como resultado, los volúmenes de petróleo ruso transportado en tanqueros volvieron a los niveles previos a las sanciones. Y por más que el ministro de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, insista en que esto no ayudó en nada a Rusia, que Putin no ganó nada y así sucesivamente, todo eso es una tontería. Porque Putin pudo vender todo el petróleo que se acumuló durante el tiempo que estuvieron vigentes las sanciones. Y digamos que Rusia simplemente salió tablas. Y esas sanciones que se impusieron en octubre ahora ya no valen nada, absolutamente nada, simplemente quedaron en cero. Sobre la cuestión de por qué Estados Unidos pudo haber decidido no renovar la licencia en este momento, bueno, es posible que hayan visto que el exceso de petróleo ruso vendido no tuvo un impacto significativo en los precios del mercado mundial, así que realmente no tiene mucho sentido extender el permiso. Y tampoco queda mucho potencial para más ventas, ya que las reservas en tanqueros han vuelto a los niveles previos a las sanciones. Y además, los ataques de drones ucranianos también están dificultando el envío estable de petróleo desde Rusia. Y una vez más, con su permiso mensual, incluso si ya expiró, Estados Unidos solo empeoró las cosas. Ya que los petroleros de todos modos seguirán cargándose mientras esperan la próxima flexibilización. Ya existe un precedente, y eso significa que definitivamente volverá a suceder. Se repite, dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, en la descripción de este video está escrito apoyar el canal de Alexei Pechi. Elijan la forma que les sea más conveniente. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.